Cuando el Animus y el Anima se encuentran, el Animus saca su espada de poder y el Anima eyecta su veneno de ilusión y seducción. Carl Jung. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te sientes irresistiblemente atraído por ciertas personas, mientras que otras no despiertan ningún interés, incluso cuando son igualmente atractivas? ¿Has reflexionado sobre cómo algunas personas parecen marcar tu alma de forma inexplicable, como si algo mucho más allá de la razón estuviera operando? ¿Existirá un lenguaje invisible de la seducción que habla directamente a las capas más profundas de nuestra psique? En este video, descubrirás cómo el inconsciente controla secretamente tus atracciones y deseos más intensos. Comprenderás por qué repites los mismos patrones de atracción y cómo transformar ese conocimiento en poder personal. Y lo más importante, aprenderás cómo la verdadera seducción no es una técnica externa, sino un proceso de autoconocimiento que despierta el magnetismo natural de quien realmente eres. El verdadero poder de atracción no reside en las técnicas, sino en la autenticidad de quien ya es completo. Existe un misterio oculto detrás de toda seducción genuina, algo que Jung descubrió en sus exploraciones del inconsciente colectivo. La verdadera atracción no es una conquista externa, sino un despertar interno. Al final de este video, comprenderás por qué las personas más magnéticas no son aquellas que dominan técnicas, sino las que han emprendido el viaje hacia su interior. Quédate hasta el final para descubrir cómo la individuación, el proceso de convertirse en quien realmente eres, representa el cenit de la verdadera seducción. Hay portales simbólicos que, una vez atravesados, transformarán para siempre tu comprensión sobre la atracción y el deseo. Prepárate para un viaje al centro de tu propio ser. Comencemos. Susurros del abismo. El inconsciente como guía de la atracción. Nuestro inconsciente es como un océano profundo y vasto. Se mueve bajo la superficie de nuestra conciencia, silencioso y poderoso. Es en él donde habitan nuestros deseos más primordiales y auténticos, los verdaderos guías de nuestra atracción. Cuando sentimos esa conexión instantánea con alguien, rara vez es la razón la que nos guía. Es el inconsciente el que reconoce algo, una mirada, un gesto, una cualidad energética que resuena con algo dentro de nosotros, algo que quizás ni siquiera sepamos que existe. Imagina a una mujer que siempre se siente atraída por hombres emocionalmente distantes. En su conciencia, ella desea cercanía y conexión, pero su inconsciente la arrastra repetidamente a relaciones que replican un patrón familiar, la distancia emocional de su padre. Ella no elige conscientemente este patrón. Él la elige a ella, operando desde las profundidades. Esta mujer podría pasar años culpando a su mala suerte en el amor, sin darse cuenta de que la raíz de la repetición está dentro de ella. El inconsciente continúa su trabajo silencioso, guiándola a la misma danza conocida hasta que ella despierte al patrón. La verdadera seducción comienza cuando aprendemos a escuchar los susurros del inconsciente. ¿Alguna vez has sentido esa atracción inexplicable por alguien que, en la lógica consciente, no tendría sentido? ¿Como si un imán invisible te atrajera? Ese es el inconsciente hablando, usando el lenguaje de la atracción para comunicar algo importante sobre ti mismo. Jung descubrió que nuestra psique tiene su propia sabiduría. Nos guía no solo hacia el placer, sino hacia el crecimiento, hacia la completitud. A veces, esto significa atraernos hacia personas que portan nuestros aspectos no desarrollados. Otras veces, hacia personas que reflejan nuestras heridas no curadas. Por eso, la primera puerta para comprender la seducción es reconocer. No somos nosotros quienes elegimos a quien deseamos. Es el inconsciente quien hace esa elección por nosotros, basándose en su propia y misteriosa lógica, bailando con fantasmas. Las proyecciones y la sombra en la seducción. En la danza de la seducción, rara vez vemos a la persona real frente a nosotros. Lo que vemos es una pantalla en la que proyectamos partes desconocidas de nosotros mismos, fantasmas de nuestro propio ser no realizado.
La proyección es uno de los mecanismos más poderosos en la psicología junguiana. Cuando no reconocemos una cualidad en nosotros mismos, ya sea positiva o negativa, la proyectamos en el otro. Y entonces nos enamoramos de esa proyección. Imagina a un hombre rígido, extremadamente controlado, que se enamora perdidamente de una mujer espontánea y libre. Lo que él ama en ella no es solo su libertad, es su propia espontaneidad reprimida la que ve reflejada en ella. Proyecta su propia naturaleza libre, confinada en las sombras de su ser. Durante el periodo de encantamiento, este hombre idolatra la espontaneidad de ella. Pero a medida que pasa el tiempo y la proyección comienza a disolverse, él puede empezar a criticar exactamente lo que antes adoraba. Su sombra, todo lo que reprimió en sí mismo, ahora lo confronta a través de ella. La sombra, en la psicología junguiana, contiene todo lo que rechazamos y escondemos de nosotros mismos. Es el depósito de nuestros deseos, impulsos y características que juzgamos inaceptables. Paradójicamente, a menudo nos sentimos atraídos exactamente por personas que exhiben abiertamente lo que ocultamos en nuestra sombra. Aquello que más nos atrae, en el otro, frecuentemente revela lo que más tememos reconocer en nosotros mismos. Esta comprensión aporta una revolución al concepto de seducción. Cuando alguien nos seduce poderosamente, la pregunta más importante no es ¿quién es esta persona?, sino ¿qué parte de mí está siendo despertada por esta persona? La verdadera alquimia de la atracción ocurre cuando comenzamos a reconocer nuestras proyecciones. Cuando percibimos que el encantamiento a menudo es un espejo de nuestro propio ser fragmentado, buscando completitud. ¿Alguna vez te has sorprendido criticando en una pareja la misma cualidad que antes te atrajo? Esa es la señal de que una proyección se está disolviendo y tu sombra está pidiendo integración. Escenarios del alma, el poder del contexto en la atracción. El escenario donde ocurre un encuentro no es solo un fondo neutro, es un palco simbólico que amplifica o disminuye el potencial de atracción. Jung comprendió que nuestro inconsciente asocia significados a espacios y situaciones, creando un campo energético que influye directamente en nuestra receptividad a la seducción. Imagina a una mujer que conoce a un hombre en una galería de arte, entre pinturas que evocan belleza y trascendencia. El contexto crea una asociación inconsciente entre el hombre y las cualidades del ambiente. Sensibilidad estética, profundidad emocional, elevación espiritual. Sin darse cuenta, ella proyecta esas cualidades en él. El mismo hombre, encontrado en un ambiente corporativo frío y competitivo, sería percibido de forma completamente diferente por el inconsciente de ella. Las asociaciones serían otras: practicidad, ambición, quizás incluso frialdad emocional. Nuestro inconsciente coloca en el mismo cuadro todos los elementos de una escena y a continuación atribuye al otro las cualidades de ese contexto. Es una alquimia sutil, pero poderosa. Imagina a alguien que intenta seducir a otra persona en un ambiente asociado al estrés y al deber, como un lugar de trabajo durante una crisis. El inconsciente de la persona que está siendo seducida asociará al seductor con la incomodidad del ambiente, creando una barrera invisible a la atracción. Por otro lado, ambientes que evocan placer, relajación y belleza transfieren esas cualidades a las personas presentes en ellos. Playas al atardecer, cafés acogedores, museos inspiradores, todos son escenarios que amplifican el potencial de atracción. Somos como perfumes que absorben el aroma del ambiente en que estamos. La comprensión junguiana nos enseña que la verdadera seducción considera no solo lo que decimos o hacemos, sino el campo simbólico que creamos. La energía de un lugar habla directamente al inconsciente, preparando el terreno para conexiones más profundas o creando resistencias invisibles. ¿Alguna vez has notado cómo ciertas personas parecen más atractivas en determinados contextos que en otros? ¿Cómo alguien puede parecer común bajo las luces fluorescentes de una oficina, pero magnético bajo el cielo estrellado?
Esa es la alquimia del contexto en acción. Grabaciones en el espíritu. La huella indeleble en el inconsciente. El inconsciente lo registra todo. Cada encuentro, cada palabra, cada sensación. No con la precisión fotográfica de la conciencia, sino con el lenguaje simbólico de los sentidos y las emociones. Como un libro vivo que continuamente escribe nuestra historia más profunda. Cuando alguien marca nuestro inconsciente positivamente, se abre una puerta invisible. Se forma una conexión, creando un campo magnético de atracción que opera por debajo del radar de la razón. Imagina a un hombre que durante una conversación realmente escucha a una mujer. No solo sus palabras, sino la esencia detrás de ellas. Él crea un espacio de presencia auténtica. Sin percibirlo, está grabando en el inconsciente de ella una marca poderosa. Este es alguien que me ve de verdad. Esta marca es mucho más poderosa que cualquier técnica de seducción superficial. Es una impresión en el alma que continúa reverberando incluso cuando la persona no está presente. Crea un campo energético que la conciencia puede incluso cuestionar, pero que el inconsciente reconoce como valioso. Jung descubrió que el inconsciente valora lo que es raro. En el mundo moderno, pocos dones son tan raros como la presencia auténtica, la atención verdadera, el reconocimiento genuino del otro. Quien ofrece estos dones marca el inconsciente del otro como algo precioso, algo a ser preservado y buscado nuevamente. Cuando marcamos el inconsciente de alguien, nos convertimos en una melodía que sigue haciendo eco incluso en el silencio. Esta comprensión nos lleva a una forma más profunda de seducción. No aquella basada en técnicas superficiales o manipulación, sino una seducción basada en la autenticidad que despierta resonancia en el inconsciente del otro. La persona que sabe cómo crear esa marca indeleble no necesita perseguir ni convencer. Ha plantado una semilla en las profundidades, y esa semilla continuará creciendo por sí misma, despertando un magnetismo natural y duradero. ¿Alguna vez has sentido que alguien regresa continuamente a tus pensamientos, incluso sin motivo aparente? Como si una parte de ti fuera constantemente arrastrada hacia esa persona. Esa es la marca en el inconsciente en acción. Un registro energético que permanece activo incluso cuando la conciencia está ocupada con otras cosas. Máscaras del deseo, la persona en la danza de la seducción. En la psicología junguiana, la persona es la máscara social que usamos, la cara que presentamos al mundo. Es necesaria y natural, pero cuando se trata de seducción, crea una paradoja fascinante. Queremos ser deseados, pero tememos mostrar quiénes somos realmente. Imagina a un hombre que desarrolló una persona carismática y confiada para esconder su vulnerabilidad interior. Esta máscara puede atraer a personas inicialmente, creando una seducción basada en una imagen cuidadosamente construida. Pero ¿qué sucede cuando la máscara inevitablemente cae? La seducción basada solo en la persona es efímera. Es como construir una casa sobre la arena, impresionante a primera vista, pero incapaz de resistir las mareas de la intimidad real. Por otro lado, cuando la persona está alineada con el ser auténtico, se convierte no en una máscara, sino en una expresión genuina. Jung observó que la paradoja de la seducción profunda es que exige vulnerabilidad, exactamente lo que la persona, a menudo, intenta esconder. Las máscaras pueden iniciar la danza, pero es la autenticidad lo que mantiene a los bailarines involucrados. Imagina a una mujer que siempre mantiene una persona de autosuficiencia impenetrable. Puede atraer a hombres que idealizan su fuerza, pero simultáneamente crea una barrera invisible para la conexión profunda. La verdadera intimidad exige que eventualmente bajemos nuestras defensas. La seducción más profunda ocurre cuando permitimos que alguien vea más allá de la máscara. Este es uno de los grandes desafíos de la atracción genuina. Encontrar el equilibrio entre mostrar nuestra mejor cara, persona, y permitir que el otro vislumbre nuestra verdad interior. Es una danza delicada entre revelación y misterio. La persona que comprende la dinámica de la persona no intenta ser perfecta o inalcanzable. En cambio,
cultiva una autenticidad magnética, mostrando fuerza, sí, pero también una vulnerabilidad calculada. No como estrategia manipuladora, sino como expresión honesta de su ser integral. ¿Alguna vez te has sentido más atraído por alguien después de presenciar un momento de vulnerabilidad genuina? Como si una barrera invisible se hubiera derribado, permitiendo una conexión más profunda. Ese es el poder de la autenticidad que va más allá de la persona. Dioses y diosas interiores, los arquetipos que seducen. Profundo en nuestro inconsciente colectivo habitan los arquetipos, patrones universales de energía psíquica que Jung identificó como los cimientos de la psique humana. Son como dioses y diosas interiores, cada uno con su poder único de seducción. Cuando un arquetipo es constelado en una persona, cuando ella encarna la energía arquetípica del amante, del sabio, del guerrero, de la doncella o de la hechicera, surge una fuerza magnética que trasciende lo meramente personal. Algo ancestral y poderoso se manifiesta a través de ella. Imagina a un hombre que naturalmente incorpora el arquetipo del mentor, sabio, protector, guía. Él no está simplemente mostrando rasgos de personalidad individuales. Está canalizando una energía que resuena con el inconsciente colectivo, despertando una respuesta primordial en quien lo encuentra. Una mujer que encarna el arquetipo de la diosa, sensual, misteriosa, intuitiva, activa en el inconsciente masculino imágenes primordiales de fascinación y devoción que van mucho más allá de la simple atracción física. Ella se convierte en un portal para una experiencia que trasciende lo común. El poder de seducción de los arquetipos radica en su capacidad de conectarnos a algo más grande que nosotros mismos. Cuando reconocemos e integramos conscientemente estas energías arquetípicas, dejamos de ser personas comunes intentando parecer atractivas. Nos convertimos en conductores de fuerzas primordiales. Los arquetipos no son máscaras que usamos, sino energías que permitimos que fluyan a través de nosotros. Esta es una alteración radical en la comprensión de la seducción. No se trata de técnicas o apariencias, sino de alineación interior con esas fuerzas universales que habitan la psique colectiva. Jung descubrió que los arquetipos más seductores frecuentemente representan aspectos del anima y animus, las energías femeninas en el hombre y masculinas en la mujer. Cuando un hombre integra aspectos saludables de su anima, se vuelve más intuitivo, receptivo y emocionalmente inteligente. Cuando una mujer integra su animus positivo, manifiesta decisión, independencia y claridad mental. ¿Alguna vez has sentido una atracción instantánea y casi inexplicable por alguien que parecía personificar un arquetipo poderoso? Como si algo mucho más allá de la razón o la preferencia personal estuviera operando. Esa es la resonancia arquetípica en acción, una de las fuerzas más magnéticas de la psique humana. El matrimonio sagrado, cuando ánima y animus se encuentran. En el centro de la psicología junguiana de la atracción se encuentra uno de los conceptos más profundos, el encuentro entre ánima y animus. Jung describió el animus como la energía masculina interior en la psique femenina y la ánima como la energía femenina interior en la psique masculina. Cuando estos principios se encuentran, surge una alquimia poderosa. Cuando animus y ánima se encuentran, el animus saca su espada de poder y la ánima arroja su veneno de ilusión y seducción. Esta metáfora de Jung ilustra la intensidad de ese encuentro, un choque de fuerzas primordiales que puede resultar tanto en conflicto como en profunda unión. Imagina a un hombre cuya ánima interior es sana e integrada, encontrando a una mujer cuyo animus interior está igualmente desarrollado. No son solo dos personas que se encuentran, son dos totalidades psíquicas, cada una aportando a la mesa tanto su identidad consciente como sus aspectos internos, complementarios. Este encuentro tiene el potencial de crear lo que Jung llamó conjunctio, una unión de opuestos que trasciende la suma de las partes. Es la base del amor a primera vista y de las conexiones que parecen predestinadas. No porque el destino las haya arreglado, sino porque el inconsciente reconoce en el otro
un reflejo de su propia completitud potencial. No obstante, este mismo potencial conlleva riesgos. Cuando proyectamos nuestro ánima o animus no integrados en otra persona, inicialmente experimentamos fascinación, pero eventualmente nos enfrentamos a la desilusión. La persona real inevitablemente difiere de la imagen interior proyectada. El verdadero matrimonio sagrado ocurre primero dentro de nosotros, antes de que pueda ocurrir entre dos personas. Esta es la revolución junguiana en la comprensión de la atracción. La seducción más poderosa no es aquella que crea dependencia o idealización, sino la que reconoce y honra la totalidad tanto en uno mismo como en el otro. La integración saludable del ánima permite al hombre acceder a su sensibilidad, intuición y capacidad de conexión emocional sin perder su identidad masculina. La integración saludable del animus permite a la mujer manifestar asertividad, estructura e independencia sin comprometer su identidad femenina. ¿Alguna vez has experimentado un encuentro que parecía trascender el tiempo y el espacio común? Una conexión tan instantánea y profunda que parecía activar algo primordial en ti? Esta es la resonancia ánima-animus, uno de los fenómenos más poderosos y misteriosos de la psique humana. La búsqueda de lo imposible, la ilusión del otro, como complemento. Uno de los mayores mitos sobre la atracción es que buscamos nuestra otra mitad, alguien que nos complete. Jung descubrió algo más profundo. No buscamos a quien nos complete, sino a quien despierte la completitud que ya existe dentro de nosotros. Esta sutil distinción es revolucionaria. Cuando creemos que el otro nos completará, creamos una ilusión peligrosa que inevitablemente lleva a la desilusión. Nadie puede llenar permanentemente nuestros vacíos internos. Imagina a un hombre que ha reprimido su propia vulnerabilidad y sensibilidad. Se siente irresistiblemente atraído por una mujer que expresa esas cualidades libremente. En su mente consciente, piensa, ella tiene lo que me falta. Pero lo que realmente está sucediendo es que ella está despertando en él la conciencia de sus propias cualidades reprimidas. La atracción inicial es poderosa, precisamente porque parece prometer una completitud sin el trabajo interno de la integración. Es como si pudiéramos obtener a través del otro lo que nos falta, sin tener que desarrollar esas cualidades en nosotros mismos. Esta ilusión está en la raíz de muchas historias de amor intensas que eventualmente implosionan. Cuando la proyección se disuelve, como inevitablemente sucede, sentimos que el otro cambió o nos traicionó. En realidad, solo estamos viendo a la persona real por primera vez, sin el velo de nuestras proyecciones. Aquello que buscamos obsesivamente en el otro es lo que necesitamos desarrollar en nosotros mismos. Esta comprensión transforma radicalmente nuestro enfoque de la seducción. En lugar de buscar a alguien para llenar nuestros vacíos, buscamos a alguien que catalice nuestro propio crecimiento interior. Alguien que nos inspire a desarrollar las cualidades que admiramos en ellos. Jung llamó a esto amor consciente, una forma de conexión que no se basa en la ilusión de completitud a través del otro, sino en el reconocimiento de la totalidad potencial en ambos. ¿Alguna vez te has sentido profundamente desilusionado con alguien que inicialmente parecía perfecto? Como si una cortina se hubiera corrido repentinamente, revelando a una persona diferente de la que creíste conocer. Esta es la disolución de la proyección, un momento doloroso, pero también una oportunidad para descubrir lo que realmente buscas en ti mismo. Encuentros predestinados. La sincronicidad en la atracción misteriosa. Existen encuentros que desafían la explicación racional, coincidencias demasiado significativas para ser solo casualidad. Jung llamó a este fenómeno sincronicidad, la ocurrencia de eventos aparentemente no relacionados que comparten un significado profundo. En la seducción y la atracción, la sincronicidad se manifiesta como aquellos encuentros que parecen orquestados por una inteligencia mayor, como si el universo conspirara para colocar a dos personas en el mismo lugar, en el mismo momento, creando una conexión que trasciende la lógica común. Imagina a una mujer que,
después de meditar sobre su necesidad de transformación profunda, se cruza por casualidad con un hombre que se convertirá en catalizador de esa misma transformación. Se conocen en circunstancias improbables, descubren conexiones inesperadas, comparten sincronicidades que parecen imposibles. Estos encuentros conllevan una cualidad luminosa, una sensación de significado trascendente que habla directamente al inconsciente. La atracción que surge de ellos es diferente de la atracción común. Es como si algo mucho más allá del deseo personal estuviera en juego, algo relacionado con el propósito del alma. Jung descubrió que la sincronicidad frecuentemente aparece en momentos de transformación psíquica significativa. Cuando estamos en el umbral de una evolución importante, el inconsciente moviliza el campo de energía a nuestro alrededor de maneras que la conciencia no puede comprender completamente. La sincronicidad nos recuerda que la seducción más profunda sigue leyes que trascienden la voluntad consciente. Este entendimiento nos lleva a un enfoque más receptivo y menos controlador de la atracción. En lugar de intentar forzar conexiones a través de técnicas o manipulación, aprendemos a cultivar una apertura para los encuentros significativos que el campo sincrónico puede traer. La persona que comprende la sincronicidad desarrolla una sensibilidad para los momentos cargados de significado. Aprende a reconocer cuando un encuentro aparentemente casual conlleva el potencial de transformación profunda. ¿Alguna vez has vivido una serie de coincidencias que te llevaron a encontrar a alguien significativo? Como si un rastro invisible de pistas hubiera sido dejado para que ustedes se encontraran. Esa es la sincronicidad en acción, un fenómeno que sugiere un orden más profundo subyacente a las aparentes casualidades de la vida. Símbolos que hablan al corazón, el lenguaje invisible de la atracción. Bajo la superficie de la atracción consciente fluye una corriente mucho más profunda, el lenguaje de los símbolos. Jung descubrió que nuestro inconsciente no piensa en conceptos lógicos, sino en imágenes y símbolos cargados de energía emocional. En la danza de la seducción, los símbolos comunican lo que las palabras no pueden expresar. Una mirada sostenida el tiempo suficiente para trascender lo casual. Un toque que comunica más que contacto físico. Un regalo que representa no solo un objeto, sino un reconocimiento profundo. Imagina a un hombre que, en lugar de declarar su interés con palabras directas, crea un momento simbólico. Lleva a una mujer a un lugar que representa algo significativo en su historia personal, compartiendo así una parte auténtica de sí mismo. Este acto simbólico habla directamente al inconsciente de ella, creando una impresión mucho más duradera que cualquier declaración verbal. Los símbolos más poderosos en la atracción son aquellos que resuenan con los arquetipos universales. El agua representando emoción e intuición, el fuego simbolizando pasión y transformación, el árbol evocando crecimiento y conexión entre los mundos. Cuando incorporamos conscientemente esos símbolos en nuestros encuentros, activamos capas mucho más profundas de significado. Jung observó que el inconsciente es particularmente receptivo a rituales y patrones simbólicos. En la seducción, esto significa que los momentos cuidadosamente creados con intención simbólica tienen un poder desproporcionado para crear conexión. Los símbolos son la poesía con la que el inconsciente habla al inconsciente. Esta comprensión nos lleva más allá de la seducción basada solo en palabras o apariencias. Nos invita a una forma de conexión que honra el lenguaje simbólico del psique profunda. La persona que domina este lenguaje simbólico no necesita técnicas elaboradas de seducción. Aprende a crear momentos cargados de significado, experiencias que hablan directamente al alma del otro, creando un campo de resonancia que trasciende lo meramente personal. ¿Alguna vez has sentido una conexión profunda con alguien después de compartir un momento que parecía cargado de significado simbólico? Como si algo más allá de las palabras se hubiera comunicado entre ustedes. Esa es la lengua de los símbolos en acción, la forma en que el inconsciente establece puentes entre dos personas.
Reflejos en aguas profundas, la atracción como espejo del alma. Jung descubrió un principio revolucionario. Aquello que más nos atrae o repele del otro es frecuentemente un reflejo de nuestro propio ser interior. Como un espejo puesto ante el alma, el otro nos revela a nosotros mismos. Esta comprensión transforma fundamentalmente nuestra percepción de la atracción. Cuando sentimos esa conexión magnética con alguien, no estamos solo conociendo a otra persona, estamos encontrando partes de nosotros mismos que buscan reconocimiento e integración. Imagina un hombre que siempre se siente atraído por mujeres creativas y expresivas. Lo que le atrae no es solo la creatividad de ellas, sino el reflejo de su propia naturaleza creativa que quizás no ha sido plenamente desarrollada o reconocida. A través de ellas, está encontrando un aspecto de sí mismo. Este principio del espejo opera en múltiples niveles. Podemos sentirnos atraídos por cualidades que ya reconocemos en nosotros mismos, creando una sensación de familiaridad y resonancia. O podemos sentirnos atraídos por cualidades que representan aspectos no desarrollados o no reconocidos de nuestra propia psique. La atracción como espejo tiene implicaciones profundas. Significa que nuestras preferencias románticas y sexuales no son arbitrarias, son pistas importantes sobre nuestra propia naturaleza interior, nuestros potenciales no realizados, nuestras heridas no sanadas. Aquellos que más profundamente nos atraen son portadores de mensajes de nuestro propio ser interior. Esta comprensión nos libera de la búsqueda externa incesante. En lugar de buscar al compañero perfecto allá afuera, empezamos a usar nuestras atracciones como un mapa para el autoconocimiento y la integración interna. La persona que comprende la atracción como espejo desarrolla una curiosidad profunda sobre sus propias preferencias. En lugar de solo seguir ciegamente sus deseos, se pregunta, ¿qué me está mostrando esta atracción sobre mí mismo? ¿Qué aspectos de mi ser están buscando reconocimiento a través de esta persona? ¿Has notado patrones recurrentes en tus atracciones? ¿Cualidades específicas que siempre te magnetizan, incluso en personas muy diferentes? Esos patrones son como un hilo conductor que puede llevarte a descubrimientos profundos sobre tu propia naturaleza. El viaje hacia uno mismo. La individuación como verdadera seducción. En el corazón de la psicología junguiana está el proceso de individuación, el viaje para llegar a ser quienes realmente somos, integrando todos los aspectos de nuestra psique en una totalidad consciente. Jung descubrió que este proceso es la aventura más significativa de nuestras vidas. Y aquí encontramos la revelación final sobre la seducción. La atracción más poderosa y duradera no viene de técnicas externas o manipulación, sino de la presencia magnética de alguien comprometido en su propia jornada de individuación. Imagina una persona que ha hecho el trabajo interno de integrar sus sombras, reconocer sus proyecciones, desarrollar una relación consciente con su animus o ánima y alinearse con su naturaleza más auténtica. Esta persona posee una cualidad de presencia que trasciende lo común, una integridad que naturalmente atrae a los demás. La individuación crea un tipo de magnetismo que no puede ser falsificado o imitado. Es la atracción natural de alguien que se está volviendo más completamente humano, más completamente él mismo. Es la seducción de la autenticidad encarnada. Jung observó que, paradójicamente, cuanto más nos convertimos en quienes realmente somos, menos necesitamos la validación externa o la aprobación de los demás. Esta autonomía psíquica es en sí misma profundamente atractiva, pues representa una libertad que muchos desean, pero pocos alcanzan. La verdadera seducción es el coraje de ser quienes realmente somos, sin excusas ni justificaciones. Esta es la inversión completa de la seducción, tal como se entiende generalmente. En lugar de técnicas para conquistar al otro, la seducción más profunda es el proceso de conquistarse a uno mismo, de recuperar todos los aspectos del ser que fueron negados, reprimidos o no desarrollados. La persona individualizada no necesita perseguir ni manipular.
Su presencia auténtica naturalmente crea un campo de atracción a su alrededor. No porque ella intente ser atractiva, sino porque encarna la integración que todos nosotros, en nuestro nivel más profundo, buscamos. ¿Recuerdas el misterio que mencioné al principio? Aquí está la revelación. La seducción más poderosa no es una técnica a aprender, sino una presencia a desarrollar. Es el resultado natural de una valiente jornada interior, el proceso de convertirse cada vez más en quien realmente eres. Cuando Jung habló sobre el encuentro entre ánima y animus, estaba señalando una verdad profunda. La verdadera unión no ocurre entre dos personas incompletas buscando completud la una en la otra, sino entre dos personas en proceso de individuación, cada una aportando su propia totalidad emergente a la relación. Así, la jornada de la seducción genuina es, en última instancia, la jornada hacia uno mismo. Es el camino de la autenticidad, de la integración, del coraje de enfrentar nuestras sombras y abrazar nuestros dones. Es la jornada que todos estamos llamados a hacer, no para atraer a los demás, sino para honrar la verdad de quienes somos. Y paradójicamente, es exactamente esta jornada interior la que crea el magnetismo exterior que ninguna técnica de seducción podría jamás replicar. La conciencia es el punto donde el alma y el destino se encuentran, donde el ser individual y el colectivo se entrelazan en una danza de significado. La verdadera seducción es simplemente la expresión natural de esa conciencia en expansión, el brillo auténtico de un alma despertando a su propia totalidad. Si este video te ha conmovido, quizás sea hora de silenciar y escuchar lo que hay dentro.